la hora que lo requieran una explicación nueva del tema o recordar otra vez los temas que se vio aquí, lo pueden checar en YouTube a la hora que puedan, que gusten y en la comodidad de que ustedes gusten, ¿no? Entonces, permítanme presentar pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar pues lo que es el submódulo 2, el de mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de sistemas mecatrónicos. ¿Sí? Vamos a ver esa semana, ese es su módulo completo. Entonces, los temas que vamos a estar abordando en esta unidad son los siguientes: prueba y calibración, conversión de unidades entre sistemas de medida, seguridad de higiene y normas y parámetros. Voy a tratar de verlos esos el día de hoy y el día de mañana para regularizarnos en el tiempo de estos días que hemos estado sin conexión y de todas maneras para que ustedes tengan el tiempo pertinente para poder hacer las actividades, ¿no? Entonces vamos con el primero. Vamos con la calibración, un tema muy importante en el área de la industria, de toda la industria, no nada más en el área mecatrónica, sino en cualquier ingeniería y en cualquier lado, la calibración es muy importante, porque la calibración tiene que ver mucho con lo que es la medida, medir objetos, medir cantidades, medir tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la medición es una calibración entre el equipo que va a medir algo y referenciarlo o compararlo con otros objetos a los que se les llama patrón de medida, que es en donde vamos a comparar realmente esta medida. Un patrón es, hagan de cuenta, por ejemplo, con el peso, bloques que se sabe que miden, por ejemplo, 1 kilo, ¿sí? Están debidamente calibrados ya y están bien sabidos de que pesan 1 kilo y entonces con ese, por ejemplo, lo van a verificar una báscula y la báscula debería de medir exactamente 1 kilo porque el patrón, el bloque ya está debidamente calibrado, ya se sabe que es esa cantidad de peso y el objeto o el aparato que debe de encargarse de medir este patrón se supone que debería de pesar 1 kilo en ese mismo objeto. Entonces, los patrones existen para todas las medidas y todas las magnitudes. También para las distancias, por ejemplo, hay patrones que se utilizan para medir metros, debidamente ya calibrados y se sabe que esa es la medida de 1 metro y ninguna otra. Entonces, también hay patrones para centímetros, por ejemplo, en los cuales se debieron de haber basado las personas que hacen las reglas, por ejemplo, cada rayita que está ahí se supone que debería estar checada con un patrón que les dice, es que esto de aquí a aquí es 1 milímetro, de aquí a aquí es 1 centímetro. Y si no hicieron caso de ese tipo de patrones, entonces nos están vendiendo objetos que no están tomando bien la medida. Entonces, así como pasa con las reglas, pues pasa con las básculas, con los termómetros, con los velocímetros, con etcétera, 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 con todos los dispositivos que se encargan de tomar alguna medida de alguna magnitud, llámese peso, masa, volumen, longitud, temperatura, velocidad, lo que sea, ¿sale? Entonces, al menos si ustedes han tenido oportunidad de fijarse bien en sus reglas, todas por lo general vienen marcadas hasta los milímetros, pero ¿quién me garantiza a mí que exactamente mide 1 milímetro cada una de las rayitas? No podemos corroborarlo, tendríamos que compararlas con el patrón que ellos tomaron en cuenta al momento de fabricar las reglas para poder determinar si exactamente están midiendo 1 milímetro o 1 centímetro o están midiendo de más o están midiendo de menos, ¿sí? Entonces ustedes pudieran decir qué importancia tiene tener la medida exacta. Pues sí importa, porque son cosas que realmente usamos todos los días y en todos los días nos perjudican o nos benefician. Por ejemplo, si ustedes van a la gasolinera y la bomba no mide bien los litros, pues ahí nos está perjudicando, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente nos damos cuenta de que sí nos debería importar que un instrumento de medición mida como debería de ser, ¿sale?
Entonces, la calibración es otra cosa más que verificar que el aparato que se usa para medir cierta magnitud, pues lo haga de manera adecuada. Si es 1 kilo lo que va a pesar, por ejemplo, en la báscula, que pese realmente 1 kilo. Entonces, calibrar significa realizar los ajustes pertinentes a la máquina o al aparato para que realmente pese 1 kilo o que realmente pese los kilos que debería pesar. En una bomba, por ejemplo, calibrarla sería lo mismo, realizar algunos ajustes para que esta bomba realmente despache los litros como debiera de ser, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de realizar algunos ajustes, significa que también se pueden hacer esos ajustes para que los aparatos no midan como deberían de medir. Entonces ahí estaríamos hablando de una descalibración, ¿sale? Entonces, por eso es importante que entendamos que los aparatos deben estar bien calibrados para que realmente midan lo que deben de medir como lo deben de medir, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, entonces, no nada más los aparatos de medición son los que se deben de calibrar. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la regla. La regla, pues, a lo mejor nunca hemos visto cómo se fabrica una regla, pero me puedo imaginar que no la hacen a mano. O sea, debe de haber máquinas sin involucración, ¿sí? O sea, no sabemos cuáles máquinas ni nada, pero sí nos imaginamos que debe haber máquinas involucradas en la fabricación de esas reglas. Entonces, también me imagino que las rayitas pintadas en la regla de milímetros, centímetros o decímetros, las rayas que tengo, las pulgadas también que traigan las reglas, no están pintadas a mano tampoco. Debería de haber o debe de haber máquinas involucradas en la pinta de esas rayas. Entonces también la máquina pues debe de calibrarse para que dibuje las rayas en la posición que deben de dibujarse realmente. Entonces, calibración estamos hablando de que es un tema muy amplio en donde se debe calibrar no nada más los objetos que se encargan de medir, sino los objetos que se encargan de fabricar estos aparatos que realizan la medición, ¿sale? Entonces, eh, es muy importante tomar bien las medidas de ciertas cantidades, ciertas magnitudes, ya que pues nos involucran en nuestra vida diaria, como les había comentado anteriormente. Por ejemplo, las podemos encontrar las medidas que nos involucran más en la vida diaria cotidiana las podemos encontrar, por ejemplo, en análisis clínicos, ¿sí? En estaciones de gasolina, por ejemplo, en los relojes o hasta en plantas termoeléctricas, ¿sí? No importa la magnitud que se esté midiendo, siempre que tenga una unidad que la acompañe, por ejemplo, centímetros, metros, segundos, litros, o cantidades de gramos, etcétera, etcétera, es importante saber tomar bien la medida para no perjudicarnos, no perjudicar a alguien más en la vida cotidiana. Por ejemplo, en los análisis clínicos tenemos un ejemplo, el colesterol, por ejemplo, se mide en unidades de colesterol por decilitro de sangre. Entonces, imagínense ustedes si a la hora de ejecutar un examen sanguíneo, el aparato que se encarga de medir esa cantidad de colesterol en la sangre no está bien calibrado, nos va a arrojar un valor diferente y pues eso va a repercutir en la salud de alguien porque le va a decir el doctor, le va a dar indicaciones de acuerdo a la medida de colesterol que tiene, pero si está equivocado la máquina, le puede dar un diagnóstico equivocado, por lo tanto le va a dar una medicación equivocada o una instrucción equivocada. ¿Qué tal si está midiendo de menos, por ejemplo, de menos colesterol? Es una persona que ya requiere atención clínica por la cantidad de colesterol, pero como el aparatito se encargó de medir de menos, el doctor le puede decir, no, usted está bien de su corazón, de su colesterol, no pasa nada, y ándale que la siguiente semana pues le pasa un infarto o algo así, ¿no? Entonces, eso es con el ejemplo del colesterol, por ejemplo, en los análisis clínicos, en estaciones de gasolina, pues así como habíamos platicado ahorita, ¿no? Es aquí como dice la imagen, écheme 50 litros, no gotas. Entonces, uno va a la estación y a lo mejor piensa, realmente me echaste gotas en lugar de litros, pero también es importante conocer que estas máquinas deben estar bien calibradas para que nos despachen exactamente los litros de a litro, como dicen por ahí, ¿no? En los relojes, el tiempo también es muy importante. Sí, ¿qué pasaría si un segundero o un minutero en el reloj camina más lento de lo que debería de caminar? Si no marca los minutos exactos,
pues el reloj se va a atrasar, ¿sí? Entonces no va a estar midiendo bien el tiempo, no va a estar marcando bien el tiempo, y eso puede traer sus repercusiones, buenas o malas, dependiendo de la situación. Y en las plantas termoeléctricas, pues también es importante llevar a cabo una calibración de los equipos para tener una medición adecuada. Imagínense que les mandaran a ustedes kilowatts de más a su casa, pues los aparatos que estén conectados en su red doméstica pueden sufrir daños, pueden quemarse, pueden quedar ya no funcionales debido a ese exceso que están mandando de kilowatts, ¿sí? O si les mandan de menos también, pues los aparatos que tienen en casa no van a funcionar. Entonces, esos son algunos ejemplos en los cuales nosotros vemos involucrados la medición y lo que debe de llevar la importancia de la calibración, ¿sale? Entonces, en la medición intervienen términos como precisión, exactitud y error. ¿Alguien pudiera decir, por ejemplo, para él qué es precisión? ¿Alguna idea de qué es precisión? A ver, Pablo, abra su micrófono, por favor, y coméntenos para usted qué es precisión. No, pues, ¿qué sería? A ver. ¿Qué, perdón? No, pero me deje pienso. Vayan pensando los demás, por favor, para ellos qué es, para ustedes qué es precisión, exactitud, error, por ejemplo. Luis Daniel, ¿qué es un error para usted, por ejemplo, en la medición? ¿No está por ahí Luis Daniel? Precisión Pablo, es si algo, tienes. precisión es algo con exactitud, ¿no? Como, ¿cómo le diré? Algo así como exacto. Entonces, precisión y exactitud es lo mismo para usted. Sí, no. Ok. A ver, Luis Daniel. Gracias, Pablo. Si está por ahí, bueno, hermano se está cuenteando que está ahí. Sí, Para usted, ¿qué es exactitud, Luis Daniel? A ver, en la medición. exactitud o precisión. Exactitud. Exactitud como, eh, como acertar en algo, por ejemplo, en alguna pregunta, Ujú. tal vez sería así, no sé bien. Entonces, aquí en la medición pudiéramos decir, de acuerdo a su respuesta, que exactitud es acertar en la medida. ¿Sí lo entendí bien? Sí, podría ser así. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sería un error de medición, Brandon? Brandon Efren Leiva, ¿está por ahí? Ande, profe, ¿Qué sería un error en la medición? Para usted, ¿qué sería? un error de la medición. Ajá. No, no, no sé, profe. ¿Cómo que no vas a ver qué es un error? ¿A poco no los comete? Sí, cómo no. Está, entonces sí sabe qué son, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un Sí, error? pues sí, pero en Para medición no sé. ¿cómo no vas a ver qué es un error al medir? Para usted, ¿cómo sería cometer un error al medir? Pues me di mal. Exactamente, tan sencillo como eso, ¿no? Pues medir mal, equivocarse en la medida, en tomar la medida. Ey, Ojo, aquí estamos hablando entonces de medición y los errores son pues equivocarnos en tomar la medida, ¿va? Entonces, la calibración va en que se pueden equivocar tanto los aparatos que no estén midiendo bien, como nos podemos equivocar nosotros, ¿sale? Entonces, miren, ahí les va la definición correcta de cada uno de los términos. Precisión es, por ejemplo, que el aparato mida siempre bien. Si yo voy a medir, por ejemplo, la longitud de 50 terrenos que todos miden 10 metros, por ejemplo, en realidad miden todos 10 metros. Yo los voy a medir y el aparato debería de medir en todos los terrenos exactamente 10 metros. Si en alguno mide 9, si en alguno mide 8, ya no es preciso, ¿sí?
Y exactitud, por ejemplo, es cuando el valor del instrumento mide realmente lo que es, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pueden decir ustedes, si me está diciendo que mida siempre 10 metros, por ejemplo, en el caso de los terrenos, es que, por ejemplo, el instrumento puede estar inexacto, o sea, el instrumento puede medir siempre 9 metros en lugar de 10 que realmente mide cada terreno, pero si mide siempre 9, 9, 9, 9, entonces puede ser preciso, pero puede ser inexacto, ¿sí me explico? Esa es la diferencia entre precisión y exactitud. Entonces el aparato siempre puede estar midiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero estar mal calibrado y estar midiendo mal. Entonces es preciso, pero no es exacto. ¿De acuerdo? Entonces, y el error es una pequeña diferencia entre lo que es el valor real y lo que nosotros medimos con el instrumento. ¿Sí? Puede que yo me equivoque al momento de medir, entonces en lugar de medir 10 metros, mido 9.5 metros. Entonces, el error de medición yo puedo decir que es 0.5 metros, porque me faltaron punto o medio metro me faltó para medir exactamente la medida real de esos terrenos. ¿Sale? Entonces, ese tipo de error se puede corregir mediante la calibración. Se puede calibrar un objeto de medición para poder medir realmente lo que mide un objeto, ¿sí? O sacar la medida real. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a introducir un concepto nuevo que es incertidumbre o tolerancia. ¿Sí? Eso lo debemos tener bien presente, incertidumbre y tolerancia, a la hora de que nos den o demos alguna medida de cualquier magnitud física que vayamos a trabajar. Puede ser en electricidad, puede ser en distancia física, volumen, cantidad de flujo de algo, etcétera, etcétera, en lo que sea. La incertidumbre siempre va a estar presente siempre que haya algo que medir, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a medir resistencia, por ejemplo, podemos tolerancia. Si vamos a medir voltajes, también está presente este concepto. Entonces, la incertidumbre corresponde a los valores o el rango de valores en donde se puede encontrar la medida real, ¿sí? Entonces, al resultado de la medición se asocia un intervalo en el que podemos decir es que la medida real está dentro de este intervalo. Mira, déjame cambio de programa para tratar de dar una explicación. Vamos a suponer que tenemos esta línea que tiene cierta medida, porque la realidad es de que mide algo, no sabemos cuánto, pero mide algo, ¿sí? Entonces, si yo voy a agarrar una regla para tomar la medida de esta línea, es más, déjenme lo voy a hacer acá, porque acá me puedo acercar mucho, puedo darle mucho zoom. Vamos a dibujar una línea, tengo esta línea y lo vamos a medir con esta otra. La línea de arriba va a ser la regla. Ustedes saben que para medir con la regla, por ejemplo, siempre hay que hacer coincidir el cero con el inicio del objeto que voy a medir, ¿no? Y es más o menos lo que estoy tratando de hacer aquí. Le voy a cambiar de color a esta para identificar nada más que esta no es nuestra regla, ¿sí? ¿Ustedes creen que ahí esté exacta la línea exactamente una encima de la otra? O sea, exactamente que terminen donde mismo y empiecen donde mismo. A simple vista, y entre más me aleje, pareciera que sí, ¿no? O sea, sí están parejitas. Pero si me acerco mucho, me voy a dar cuenta que hay una pequeña diferencia. Entonces realmente no está iniciando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces eso mismo pasa con las medidas reales.
pareciera que yo estoy tomando la medida real, sin embargo, hay un pequeño pedacito que no alcanzo a medir. Es pequeñito, a veces imperceptible, pero eso ya está diciendo que no estoy midiendo realmente lo que mide ese objeto, ¿sí? No estoy dando la realidad porque me falta un pedacito. Y así como me falta un pedazo de ese lado, puede que de este lado también me falte un pedacito. No lo sabemos, puede que sí, puede que no. Miren, me acerco mucho. Vamos a dibujar la línea. Igual línea recta. Esa no quedó recta. Miren, ahí está. ¿Se fijan? Es otro pedacito. Entonces realmente, si esta fuera mi regla, estaríamos dando una medida que le faltarían estos dos pedacitos, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, para darnos la medida real de esta línea. Que les digo, es poquito, es imperceptible, sí, pero entonces ya no estoy dando el valor real, ya estoy cayendo en un error de medición porque no me estoy dando la medida exacta. Entonces eso es incertidumbre, decir, bueno, yo medí que esta línea mide 15 centímetros, pero tomando en cuenta que me pueden faltar unos pedacitos, entonces la medida real se encuentra en 15 centímetros más menos 1, por ejemplo. Esta es la incertidumbre o la tolerancia. Quiere decir que la medida real puede estar dentro de 15 más 1, o sea 16, o 15 menos 1, o sea 14. La medida real puede estar dentro de este rango. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, así sucesivamente hasta que lleguemos al 15, o 15.1, 15.2, pero no pasa de 16. ¿Sí? A esto se le conoce como incertidumbre o tolerancia. Y no es otra cosa más que un rango de valores entre los que nosotros podemos decir que está la medida real. Yo medí esto, 15, pero la medida real puede estar en este rango. Y siempre se pone así con un más o un menos, o puede ser un más uno nada más, o puede ser un menos uno. Pero esto quiere decir que es más esta cantidad que está aquí, o sea, a esta medida, o menos esta cantidad que esté aquí de esta medida, como lo hice acá. Más 1 puede ser hasta el 16 máximo, o menos 1 puede ser hasta el 14 mínimo. Entonces, dentro de este rango de 14 a 16 puede estar la medida real. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con lo que es incertidumbre, muchachos? No, profe, ninguna. Ok, porque la incertidumbre siempre se maneja igual en todas partes, ¿eh? Ahorita hablé de centímetros, por ejemplo, pero si hablamos de cualquier unidad, que pueden ser, por ejemplo, 15 volts más menos 1, estamos hablando de que el valor está entre los 14 y los 16 volts. Y siempre hacer el cálculo, por ejemplo, es exactamente lo mismo. No importa el número que ustedes les pongan con la incertidumbre, con la tolerancia, siempre es hacer la misma operación, 16 más 0.5 o menos 0.5, que puede ser el valor real estar en los 16.5, el 16 queda en medio, o puede ser 16 menos 0.5, que son los 15.5. Entonces el valor real de este voltaje puede estar dentro de este rango. No puede ser 15.4 porque ya se salió de la incertidumbre o la tolerancia. Está dentro de este rango, 15.5 o 15.6 o 15.7 o 15.8 y todos los números que estén aquí en medio de este intervalo, ¿sí? 16.2, .3, .4, .5 y hasta ahí. 16.6 ya no, ¿sí? Ya no está dentro de la tolerancia o de la certidumbre, ¿de acuerdo? Entonces siempre exactamente lo mismo y por lo general la incertidumbre siempre se pone de esta manera, se pone pues el número de medida y el número puede ser como un subíndice o un superíndice, o sea, más chiquito, así. ¿Sí? O lo podemos encontrar del mismo tamaño, así como en los ejemplos de aquí. Pero ya cuando vean esto, el número, y luego un signo de más o un signo de menos, o los dos, así como en este caso, y un numerito así, eso quiere decir que esa es una certidumbre
o tolerancia. Quiere decir que la medida real puede ser 18 o puede ser un número más arriba. ¿Cuánto más arriba? Pues 0.7 unidades más arriba. O más abajo con el menos. ¿Cuánto? Pues 0.7 unidades más abajo. ¿Sí? En ese rango vamos a encontrar la medida real. Si a ustedes les piden fabricar algo, no sé, algún molde para alguna pieza metálica o algo, y les dicen, ¿sabes qué? Haz tu molde de 18 centímetros más menos 0.7. ¿Qué quiere decir? Que su molde va a estar correcto si ustedes lo entregan de 18 centímetros exactos o de 18.1 o 0.2 o 0.3, pero hasta el 0.7 nada más. ¿Sí? Si ya ponen 18.8 como medida de su molde, ya está incorrecto. ¿Sale? Eso es la incertidumbre o la tolerancia de las medidas. Cualquier duda, abran el micrófono y coméntenlo, por favor. Siempre va a ser la misma, o sea, siempre vamos a encontrar lugares en donde se maneje la certidumbre o la tolerancia, sobre todo en las industrias donde se requiera fabricar algo y donde necesitamos mucha precisión, mucha exactitud, entonces se utiliza mucho la tolerancia, ¿sí? Sobre todo en aquellas empresas, por ejemplo, de metal mecánica que fabrican muchos metales, muchas piezas metálicas, ahí se requiere mucho de la precisión, porque estamos hablando de que manejan tolerancias a veces ni siquiera de uno, no de 1 centímetro, por ejemplo, sino de 0.001 centímetros, más menos 0.001 centímetros. Entonces debemos entender que es un rango muy pequeño y pues debemos fabricar las cosas con algo muy, muy grande de exactitud. Bueno, miren, aquí está en esta pequeña gráfica explicada lo que es la incertidumbre, perdón, no certidumbre, incertidumbre o tolerancia. Si tenemos una medición, tenemos 3 marcadores. Tenemos un resultado de una medición tomada que podemos hacerla sin corregir el error. O sea, si yo sé que tengo un error y no lo corrijo, tengo un marcador de esa medición. Entonces, si yo aplico un procedimiento para corregir ese error, tengo otra marca, ¿sí? Que es otra medición obtenida en base de la aplicación de un proceso de corrección para eliminar ese error de medición. Entonces tengo otra marca, ¿sí? Vamos a decir que esa marca se acerca más a lo que es el valor verdadero, pero nunca vamos a poder saber si realmente estamos en la marca del valor verdadero, la cual se ejemplifica aquí. Entonces tenemos 3 marcas diferentes. La medida que yo tomo sin aplicar ningún procedimiento para corregir el error de medición, una vez aplicado el procedimiento, tengo otra marca que se acerca más al valor real, pero realmente nunca voy a poder saber si estoy exactamente en el valor real. ¿Por qué no? Hagan de cuenta que es como las líneas que puse aquí. Cuando tracé la línea vertical, se dieron cuenta que hay un pedacito que quedaba fuera. Entonces, entre más me acerque yo, entre más le hiciera zoom, pues más grande se va a hacer esa distancia. No es que crezca, no es que sea diferente en medida, sino me voy a dar cuenta que el pedazo realmente sí es considerable. Entonces, voy a decir que nunca voy a poder llegar al valor verdadero o al valor real, ¿sí? Eso es lo que se llama como error de medición. Aquí está. Lo que hay entre el valor real y el valor ya cuando se le aplicó una corrección, ¿sí? Una medida ya corregida, vamos. Si aplicamos el error, el concepto de error a la medida tomada, entonces el error crecería porque sería del valor real hasta el valor medido, ¿no? Sería más grande el error. Entonces este procedimiento de corrección realmente es nada más para achicar o hacer más pequeño el error de medición y acercarnos más al valor real. Y para eso tenemos también la incertidumbre, ¿sí? Que me está diciendo a mí que la incertidumbre es este rango de valores en donde podemos encontrar la medida real. Entonces mi valor real puede estar de aquí, de este número, hasta este número, ¿sí? Y chéquense cómo la marca del valor verdadero sí queda dentro de este rango, ¿sí? Entonces la incertidumbre lo que hace es esto. Como yo sé que es muy difícil llegar realmente al valor verdadero de la magnitud, entonces establezco una incertidumbre para poder agarrar en un rango de valores el valor real. A lo mejor no es exacto, pero sí está dentro de estos valores, de este rango. Así como se puede observar aquí. De aquí para acá
ahí se encuentra mi valor real. Y aquí está, lo podemos ver que sí entra en este rango. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico con eso de la incertidumbre y la tolerancia, muchachos? Sí, profe, sin duda. Perfecto, gracias. Entonces avanzamos. Miren, para poder realizar la calibración en algunos instrumentos de medición existen algunos procesos, sí, o algunos procedimientos, los cuales están enunciados aquí: comparación directa, por transferencia, por sustitución, por equilibrio, por reproducción y por puntos fijos, ¿va? Entonces, bueno, eso nada más los voy a explicar de manera así rápida. Los de comparación directa, por ejemplo, es agarrar un patrón, que ya les explico ahorita que era un patrón, y compararlo con algo que haya pesado el otro objeto, por ejemplo. ¿Sí? Agarramos una pesa, por ejemplo, de 1 kilo, que ya sea el patrón, ya se sabe que es 1 kilo exactamente, y se compara con algo de que haya medido el otro objeto que pesa 1 kilo. ¿Sí? O sea, es comparar un objeto con el otro, nada más. Entonces ya si nos damos cuenta que el aparato está mal equilibrado y se realiza la calibración o el ajuste adecuado para que pese exactamente lo que debe de pesar. La calibración por transferencia, se toman los valores de un instrumento que se sabe que ya está calibrado. Por ejemplo, si ustedes van a la tienda a Chedraui, a Walmart o a la que más les guste ir, por ejemplo, en la zona de frutas y verduras hay varias básculas donde ustedes pueden poner el objeto que van a comprar y pesarlo, ¿sí? Si se sabe que, por ejemplo, la báscula que está en las frutas está bien calibrada, vamos a calibrar la báscula de las verduras. Pero si yo sé que la otra ya está calibrada, entonces agarro los valores de aquella báscula para poder saber si la otra está calibrada. ¿A qué me refiero? Bueno, pues voy a agarrar un mango, por ejemplo, lo voy a poner en la báscula de sección de frutas y como yo sé que sí está calibrada, entonces veo cuánto pesa ese mango y luego agarro ese mango y voy y lo pongo en la otra báscula y me fijo cuánto marca esa otra báscula que está en la otra sección y debería de pesar exactamente lo mismo que la otra. Si no, es que no está calibrada y hay que aplicar el procedimiento de calibración, ¿sale? Por ejemplo, también en las bombas de gasolina, la Profeco que se encarga de revisar que nos den litros de litro, por ejemplo, saben que una gasolinera, por ejemplo, debería de dar 5 litros por segundo, por ejemplo. Entonces van a otra y ya saben que tienen una bomba de la misma marca, de la misma calidad, etcétera, etcétera. Saben que esa bomba debe de arrojar 5 litros por segundo, por minuto, lo que mide la otra. Entonces, si no es así, lo que hacen realmente es, saben que está descalibrada y tienen que aplicar el procedimiento adecuado, los ajustes adecuados para llevar a cabo esa calibración. Por sustitución, aquí se utilizan 2 instrumentos, uno que ya está calibrado previamente y después el que se va a calibrar enseguida. ¿Sí? Se usa primero el que ya está calibrado para medir un patrón. Se mide el patrón, entonces se utiliza el aparato que se va a calibrar y pues las medidas deben de coincidir para poder identificar que realmente está calibrado. ¿Sale? En el otro, por equilibrio, se requiere de un detector, de un aparato detector que se llaman aparato detector de nulos, que sirve para detectar si el valor que está midiendo el aparato es igual al patrón o no. Entonces, si es exactamente igual, arroja un valor positivo. Si es un valor diferente, ahí es cuando se dice que detecta un nulo, no corresponde, y entonces arrojaría ese valor nulo y nos daríamos cuenta de que realmente el aparato no está calibrado. ¿Sale? Entonces también tenemos el método por reproducción. Entonces, sí, díganme. No, nada, profe, siga. Ok, tenemos entonces el método por reproducción, en donde se usan patrones también, ¿sí? Pero esos patrones son iguales al aparato, perdón, son iguales a lo que se está midiendo, al objeto que se está midiendo con el aparato que se va a calibrar, y por esa razón nos damos cuenta también si está bien calibrado el aparato o no, tomando en cuenta 2 piezas que son como copias, por ejemplo, ¿sí? Pero como se supone que son copias, deberían de medir exactamente o de pesar exactamente lo mismo. Si no es así, entonces se puede tomar en cuenta que el aparato está descalibrado. Y por puntos fijos, en este método se toman en cuenta algunas constantes físicas que ya se saben.
Por ejemplo, la cantidad de átomos que hay en un kilo de metal, en un kilo de hierro, por ejemplo, hay cierta cantidad de átomos y esa cantidad de átomos no va a cambiar siempre y cuando sea el mismo material, siempre va a haber la misma cantidad de átomos en un kilo. Entonces se va a otro aparato, se miden cuántos átomos hay en lo que ese aparato supuestamente dijo que era un kilo, y si no coincide con los átomos que hay en un kilo de hierro, entonces el aparato está pues descalibrado y hay que aplicar una calibración para ese aparato. Se los explico de manera rápida porque acá en las actividades, déjenme mostrarles, en las actividades tenemos un documento en el cual vienen explicados estos métodos que les acabo de decir. Sin embargo, se me hacía que estaban un poquito menos digeribles, por lo que yo decidí explicarles a ustedes de manera rápida a qué se refiere cada uno, ¿no? Para que ustedes comprendan bien qué es lo que van a hacer aquí en la actividad. Cualquier duda, de todas maneras, ahorita me lo pueden hacer saber, ¿sale? Bueno, eso es en cuanto a calibración. Entonces pasamos al siguiente tema. Si ya sabemos que la medida debemos acercarnos a lo más exacto, debemos saber también que hay sistemas de unidades que se encargan de darnos a nosotros una idea de con qué medida estamos o con qué magnitud estamos trabajando. Entonces encontramos dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional es un sistema de unidades que se está tratando desde hace tiempo que se utilice en todo el mundo, por eso se llama internacional. Pero pues nuestros vecinos los gringos, como siempre, por sus ganas, pues no les dio la gana utilizar el sistema internacional. Ellos dijeron, nosotros seguimos con el mismo sistema que estamos en el sistema inglés. Como pues es una de las economías más grandes del mundo, no se puede deshacer totalmente de este sistema inglés. Hay muchas cosas que todavía las conseguimos en unidades de este sistema, porque como les digo, ahí es una economía muy grande y es un lugar donde se fabrican muchas cosas, y entonces pues no se puede deshacer totalmente el mundo de ese sistema. Entonces el sistema que se está implementando, tratando de implementar mundialmente, es el internacional. Poco a poco el sistema inglés va desapareciendo y se va acoplando Estados Unidos al sistema internacional. Sin embargo, fue un país que en el momento en el que se dijo que este iba a ser el sistema que se iba a usar en todo el mundo, ellos dijeron que no, y entonces por esa razón simplemente pues no ha desaparecido el sistema inglés, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo quieren desaparecer? Porque sus unidades están basadas en partes no exactas. Están basadas, por ejemplo, en partes del cuerpo. La pulgada, por ejemplo, que es una unidad de longitud del sistema inglés, en los tiempos antiguos estaba basado en cuánto medía el pulgar del rey. Entonces imagínense, si ese rey se moría y cambiaban de rey por uno más gordito, pues el pulgar iba a estar más ancho. Entonces la pulgada ya no medía lo mismo que antes, ahora mide más porque el pulgar del rey está gordito. Igual con la otra, mira, con el pie, por ejemplo, pues exactamente lo mismo. ¿Cuánto mide el pie del rey? No, pues que eso es lo que vamos a tomar en cuenta para saber cuántos pies de algo vamos a estar utilizando. Pero igual si el siguiente rey tiene el pie más chico, más grande, pues entonces ya la medida ya cambiaba. No son medidas exactas y confiables. Es por eso que el sistema inglés no es el adecuado para exactitud. Por eso se trata de que se elimine y se implemente nada más el sistema internacional. ¿Sale? Aquí les pongo unas pequeñas tablitas en donde hacemos una comparación, por ejemplo, en la magnitud en las unidades del sistema inglés y en las unidades del sistema internacional. Longitud, por ejemplo, el sistema inglés las mide bueno, la unidad pie, y para nosotros es la unidad metro, ¿sí? Y así sucesivamente. Masa, pues ellos los miden en libras, nosotros en kilogramos. El tiempo lo medimos igual, con las mismas unidades, en segundos los dos. El área de la superficie, pies cuadrados, y nosotros en metros cuadrados. Volumen en pies cúbicos, nosotros en metros cúbicos. Velocidad, ellos también en pies sobre segundo y nosotros en metros sobre segundo. Aceleración, pie sobre segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado nosotros, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene sus unidades y si se dan cuenta, pues son muy diferentes a excepción de las del tiempo.
aquí les pongo una pequeña tablita de de algunas equivalencias, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta de cuánto equivale cada una de las unidades entre un sistema y otro. Por ejemplo, un centímetro se abrevia así en el sistema internacional, ya lo sabemos todos, cm, ¿sí? Vale 0.01 metros, que realmente es 1 sobre 100. 1 sobre 100 da 0.01. Ya sabemos todos que un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Entonces vale 0.01, es exactamente lo mismo. Pero equivale también a 0.3937 pulgadas y equivale también a 0.032808 pies y así sucesivamente con cada uno de estos. Para que puedan encontrar la equivalencia entre una unidad de un sistema y otro, lo único que tienen que hacer es buscar la unidad aquí y ver cuánto equivale de la otra. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Un metro obviamente equivale a un metro, ¿sí? Y un metro equivale a 39.37 pulgadas. Un metro equivale a 3.2808 pies y así sucesivamente. Hagan de cuenta que eso es como las tablas en las que multiplican, por ejemplo, en los niños de primaria, como les enseñan ahora las actividades de multiplicación, cruzan lo que son los valores de un campo con el otro. Exactamente lo mismo tienen que hacer aquí. Un pie, por ejemplo, vamos a ver cuánto equivale un pie en centímetros. Pues un pie en centímetros equivale, hay que cruzar, donde se crucen los dos campos, ahí es el valor 30.48 centímetros. Un pie equivale a 0.3048 metros. Y así sucesivamente, lo único que hay que hacer es cruzar con cada una de las unidades para encontrar su factor de equivalencia y saber a cuánto equivale cada uno de esos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a convertir 20 pulgadas, así se abrevia pulgadas también en inglés, ¿sí? 20 pulgadas a centímetros. Aquí tenemos, vamos a editarlo. Vamos a ver. ¿A cuánto equivale una pulgada en centímetros según nuestra tablita? Lo buscamos aquí. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar la equivalencia de la tablita. Vamos a poner aquí. La tablita dice que la equivalencia entre esto es de una pulgada. Vamos a cambiarle, ¿sí? Pulgada o inch, es lo mismo. Es igual a 2.54 centímetros. ¿Vale? Entonces, estas conversiones es bien sencilla. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor de las unidades que quiero convertir por su factor de equivalencia de las unidades a las que la quiero convertir. Pues quiero convertir 20, por ejemplo. Lo que voy a hacer aquí es aquí y en todos los ejercicios, es una breve o pequeña regla de 3. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si una pulgada equivale a 2.54 centímetros, 20 pulgadas, ¿a cuántos centímetros equivale? ¿Sí? Aquí está mi regla de 3. Ya habrán trabajado ustedes en secundaria, por ejemplo, o en matemáticas el semestre pasado, o a lo mejor en este semestre, las reglas de 3. Siempre hay que acomodar las mismas unidades abajo de las mismas unidades, ¿sí? Pulgadas sobre pulgadas y centímetros sobre centímetros. Siempre la regla de 3 hay que hacerlo de esa manera. Y entonces no me queda otra más que en donde está la incógnita, que es la que yo quiero buscar, ahí voy a comenzar en el lado de, a un lado de esta donde está la incógnita me refiero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a un lado de la incógnita tenemos el 20. Aquí voy a comenzar en el 20. Lo que voy a hacer es hacer esto, cruzado, siempre va a ser cruzado. Voy a multiplicar por el cruzado y luego voy a dividir por el lateral, ¿sí?
En este caso sería 20 por 2.54 entre 1. Y en todos los ejercicios siempre va a ser lo mismo. Identificar dónde está lo que yo quiero buscar, que son centímetros en este caso, empiezo a un lado. ¿Sí? Este número que tengo aquí lo cruzo y lo multiplico con el de arriba. Y el resultado que me salga lo voy a dividir entre el número que tenga acá a este lado. En este caso sería 20 por 2.54 entre 1. ¿Sí? Son 50.8, profe. El resultado efectivamente serían 50.8. Entonces, 20 pulgadas equivalen a 50.8 centímetros. ¿Sale? Sencillo el ejemplo porque realmente las conversiones son así de sencillas, así de fáciles. Entonces, realmente lo único que tengo que hacer es verificar el factor de equivalencia entre las unidades que me esté pidiendo el ejercicio y multiplicar el número que quiera transformar por lo que equivalen y dividirlo por el número que me resta para saber a cuánto equivalen esas unidades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con los temas del día de hoy? No, profe. Entonces, hasta ahí terminaríamos el día de hoy. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Nada más me resta. Vamos a revisar las actividades. Y tenemos aquí, miren, la primera ya se había comentado. Van a observar el video que les dejamos aquí, que se llama ¿Qué es calibración? Dura 3 minutos. ¿Sí? Después de haberlo visto, van a leer la información proporcionada sobre pruebas y calibración. Es este documento que está aquí. Y una vez leído, van a elaborar un mapa conceptual sobre pruebas y calibración. ¿Sí? ¿Qué es un mapa conceptual? No es un examen, no es un escrito, simplemente es un tipo de mapas en donde se mencionan algunas palabras clave, ¿sí? Como por ejemplo esta como título y después cada uno de los tipos de procesos de calibración. Y aquí viene cada uno de ellos explicados, miren lo que les decía ahorita, para que puedan sacar las palabras clave para poder hacer su mapa conceptual. ¿De acuerdo? Déjenme. Vamos un pequeño ejemplo de mapa conceptual para aquellos que tengan alguna duda de cómo es un mapa conceptual. Miren, ¿sí? Tipo así es un mapa conceptual. Desglosa desde el tema más importante hasta cada uno de los temas que contiene el texto que van a hacer. En este caso tendríamos como cabeza este tema, en lugar de cadenas tróficas, pruebas y calibración, y ya con una flecha cada uno, y con pequeñas palabras clave, ir armando el mapa conceptual, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de otro tema. Igual podemos encontrar muchos ejemplos, miren, pero todos, si se fijan, son exactamente igual. ¿Sí? El tema principal y de él se desglosan con líneas o con flechas unidos todos los grupos que podamos encontrar en el texto. ¿Sí? Les repito, miren, podemos encontrar muchos ejemplos, pero todos son muy similares. El tema principal se desglosan todos los subtemas o grupos que podemos encontrar en el texto. ¿Va? Quien tenga dudas, pues puede buscar algunos ejemplos todavía en internet. ¿Sale? Entonces, esta es la información que necesitan para poder hacer su mapa conceptual. ¿Va? Eso es lo primero que van a hacer. La otra, que es con las conversiones de unidades, tiene que ver con lo que les acabo de explicar de los sistemas de unidades y van a realizar unos pequeños ejercicios en este cuestionario que está aquí. ¿Sí? Para eso, para apoyo, les dejamos aquí este documento que es un PDF, sistemas de unidades, en el cual les explica a ustedes algunos detalles de las unidades de cada uno de los sistemas que les acabo de explicar ahorita, ¿sí? Y también vienen algunas equivalencias. Miren, algunas equivalencias, viene el ejemplo que acabamos de explicar, para que puedan sacarlo de aquí, las equivalencias, y hacer los ejercicios del cuestionario que tienen que contestar, que está aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde a lo del tema del día de hoy. ¿Va? Entonces ya saben que si las entregan el día de hoy, pues tienen un valor más arriba, 5 puntos más arriba. Como límite tendremos el viernes igual a las 5.
pero si la entregan el día de hoy, saben que vale más puntos, ¿sale? Las actividades de su módulo pasado eran exactamente igual. Si las entregaron el día que se encargaron, van a tener una puntuación más alta. Si no, si las entregaron en el tiempo que debe de ser, pues va a tener una puntuación normal, ¿sí? Que son 10 puntos en cada caso. En este caso, pues también van a ser 5 puntos más, ¿sale? Serán 15 puntos para el que lo entregue el día de hoy, como límite el día 14, el próximo viernes a las 5 de la tarde. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí o aclaraciones? ¿Nadie? No, Ok. Como se pueden dar cuenta, en el grupo les hice mención de este pequeño apartado. En cada submódulo de cada grupo agregué este tema que se llama recuperación, en donde van a encontrar las actividades correspondientes a la recuperación de cada unidad que llevamos hasta ahorita. ¿Sí? Están todos, como todos están en el mismo grupo, pues aquí se asignan realmente a todos los alumnos, que son 17 en este caso. ¿Sí? Pero no quiere que los 7 grupo. Si ustedes no tienen ninguna unidad de mecatrónica, entonces no hagan caso a este apartado. ¿Sí? Les acabo de enviar las calificaciones, chequenlas para que vean realmente si deben o no deben, y el trabajo lo van a encontrar aquí. También les hice la anotación en el grupo de recuperación que la entrega de actividades va a ser únicamente a través de la plataforma Classroom. ¿Sí? Entonces van a entrar ustedes a esta actividad, si es que deben, por ejemplo, alguien que deba todavía la unidad 1 de su módulo 2, en este caso, pues entra aquí y me va a entregar igual las tareas a través de esta plataforma. ¿De acuerdo? Ya yo entro y la reviso de igual manera que estamos revisando las actividades hasta ahorita, pero únicamente por la plataforma Classroom. El grupo de recuperación se queda para cualquier duda o aclaración, ¿sí? Entonces, eso es con cada uno de los módulos, ¿sí? En este caso es un módulo 2, van a encontrar aquí las actividades de recuperación de la unidad 1 y unidad 2. Ustedes van a buscar la unidad que deban, de la materia que deban, y les mandé las actividades por el grupo o también las pueden descargar aquí. Aquí se encuentran, bien. Son exactamente las mismas, ¿sí? Para que no se preocupen. ¿De acuerdo? Entonces, chequen las calificaciones, chequen lo que deben y ya pueden empezar a trabajar en sus actividades de recuperación sin desatender las actividades de la unidad 3 para que no deban también recuperación de unidad 3, porque como se pueden dar cuenta, ahora sí ya son bastantitas actividades entre la 1 y la unidad 2, y peor si deben las 3 materias, pues ya son pues buen bonche de actividades, ¿sí? Entonces, pues no pueden negar que les estoy diciendo todo el semestre que lo único que hacen con eso es dejar que se les acumule el trabajo y después les va a ser más pesado. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar ahorita y no desatiendan su unidad 3 para que no se les junte muchísimo trabajo y después se les haga muy pesado. Porque yo no voy a bajar la cantidad de actividades conforme pase el tiempo, ¿eh? Entonces, si dejan pasar mucho tiempo y algún otro profe les pone un trabajito pequeño para pasar la materia, pues qué bueno, ¿no? Cada quien, pero yo no lo voy a hacer, yo les voy a encargar el mismo trabajo o inclusive más. Entonces, pues mejor trabajen de una vez. ¿Sale? Estas actividades de recuperación, muchachos, son para entregar el 4 de junio, fíjense, a las 5 de la tarde. Tienen tiempo suficiente y de sobra para hacer las actividades y para no desatender su unidad 3. ¿Sale? Ok, entonces, de mi parte sería todo, muchachos. Si tienen algún comentario, alguna aclaración, entonces, con toda confianza, ¿no? Aprovechen ahorita que estamos prácticamente de cara a cara para poder, profe, yo tengo una duda. realizar alguna aclaración. A ver, permítame, déjeme ya tener la grabación porque así no es parte de la clase.